¿Realmente crees que el narcisista no volvió porque siguió adelante? La verdad es que cuando el narcisista desaparece para siempre, no tiene nada que ver con madurez, tiene que ver con miedo. Y lo peor, esto casi nadie te lo cuenta, porque es incómodo admitir que muchas veces su alejamiento es solo un reflejo de su propio colapso interno. En este video vas a descubrir los 8 verdaderos motivos que hacen que el narcisista desaparezca del mapa, incluso después de tanto caos, promesas y manipulaciones. Motivos que revelan ego herido, huida cobarde y una estrategia mucho más sombría de lo que parece. Y si piensas que fuiste olvidada, tal vez, solo tal vez, él se dio cuenta de que ya no puede dominarte más. El narcisista, sea hombre o mujer, no desaparece porque superó algo. Desaparece porque sabe que el juego terminó. Y hoy vas a entender por qué esto es la mayor señal de que estás ganando. Motivo 1. Descubriste el juego. El narcisista se alimenta de la confusión. Mientras la persona todavía está atrapada en los altibajos, tratando de entender qué hizo mal, él siente que tiene el control. Pero en el instante en que los patrones empiezan a ser percibidos, cuando queda claro que la disculpa nunca viene con un cambio real, todo cambia. Comienza un alejamiento emocional, aunque el contacto aún existe. Y para el narcisista esto representa un peligro, porque ahora existe una mirada atenta, que ya no se encanta más con el teatro. Cuando las manipulaciones son reconocidas y las reacciones cambian, el escenario pierde sentido. El juego del narcisismo exige ceguera emocional, y cuando esa ceguera desaparece, él se siente desnudo. Por eso el alejamiento viene justo después de la claridad. El narcisista no soporta ser visto por quien realmente es. Necesita audiencia, aplausos, alguien que crea en el personaje. Pero cuando el encanto se acaba, la verdad se vuelve una amenaza. Y por miedo, huye antes de ser desenmascarado por completo. Muchas veces trata de justificar el alejamiento con discursos bonitos. Dice que evolucionó, que está en una nueva etapa, que necesita paz. Pero todo esto es un intento de no enfrentar su propia vergüenza. Lo que realmente pasó es simple. Quien entiende el juego, arruina el juego. Dejaste de servir a su ego. Y cuando eso sucede, el narcisista se retira en silencio, no porque encontró madurez, sino porque perdió el control. Y para él, perder el control es inaceptable. Si este es tu momento, el momento en que todo empieza a tener sentido, debes saber que esta claridad es liberadora. Puede doler al principio porque la ficha cae con fuerza, pero no retrocedas. Sigue observando, protegiendo tu mente y reforzando tus límites. No caigas en las promesas de regreso. El narcisista no quiere convivir con alguien despierta. Él quiere escenario y tú ahora eres espejo. Y todo espejo verdadero asusta a quien vive de fantasía. Motivo 2. Estás demasiado fuerte. El narcisista no sabe lidiar con alguien que ya no se dobla más. Se acerca a quien está vulnerable, cansada, con autoestima dañada, porque es en ese espacio que logra plantar la duda, el miedo y la culpa. Pero cuando esa persona empieza a fortalecerse, a escucharse de verdad, a levantar la cabeza, él se siente amenazado, porque el narcisismo depende de la fragilidad ajena para ejercer control, y la fuerza emocional asusta a quien siempre manipuló por la debilidad. Una persona demasiado fuerte para él es alguien que cuestiona, que confronta, que establece límites, y eso rompe todo el control que pensaba que tenía. Cuando la víctima se reconstruye, empieza a decir no, empieza a imponer pausas, empieza a ver con nitidez. El narcisista retrocede. No es una elección consciente de respeto, es miedo. Miedo de no poder manipular más como antes, de no saber más cómo entrar en lo emocional sin ser bloqueado a mitad de camino. Y lo más cruel es que muchas veces
cuando percibe esa fuerza creciente, trata de minar la confianza de forma sutil. Puede decir que estás fría, arrogante o demasiado diferente. Puede hasta tratar de provocar un retorno al patrón anterior, probando los límites como quien prueba una cerca eléctrica. Pero si la respuesta es firme, tranquila y confiada, él se desestabiliza, porque el narcisismo espera sumisión, no madurez. Espera reacción emocional, no firmeza silenciosa. Por eso, si sientes que estás incomodando al narcisista con tu fuerza, felicitaciones. Esta es una de las mayores señales de recuperación. Sigue fortaleciéndote por dentro, sin necesidad de probar nada a nadie. No trates de convencerlo de nada. Él ya entendió que perdió el acceso, y es justamente por eso que no vuelve. El narcisista no soporta a una persona que se levantó de verdad, porque en el fondo sabe que ella jamás volvería a inclinarse de nuevo. Motivo 3. Encontró otra fuente de suministro. Para el narcisista, las relaciones no son vínculos, son fuentes. No ve a la otra persona como alguien con sentimientos, sino como un medio para alimentar su ego. Cuando una fuente empieza a perder eficiencia, simplemente busca otra. Y lo más cruel es que esta sustitución puede suceder sin aviso, sin lógica aparente, en el auge de la confusión. Esto porque el narcisismo no se apega por amor, sino por utilidad. Y si la utilidad emocional se acaba, va tras otra, como quien cambia de batería. Esta nueva fuente puede ser alguien nuevo o hasta alguien antiguo que mantenía en espera. Los narcisistas siempre tienen un plan B, incluso cuando dicen que están solos y cuando aparece alguien más dispuesto a sacrificarse, a elogiar, a anularse, se lanza a esa nueva relación como si hubiera encontrado el verdadero amor. Pero, detrás de la fachada, todo es más de lo mismo. Es apenas una nueva víctima entrando al mismo ciclo de manipulación, control y agotamiento emocional. Es común que la víctima anterior se sienta cambiada, descartada, hasta inferior, pero esto forma parte de la trampa emocional. La intención es provocar inseguridad, hacer que la persona dude de su propio valor, solo que la verdad es, no fue un cambio afectivo, fue una sustitución estratégica. El narcisista no siente como tú sientes, necesita atención, obediencia y validación, y cuando eso disminuye, cambia de escenario. Y lo más triste, cuando la nueva fuente también se desgaste, hará lo mismo de nuevo. Si esto te pasó, entiende. No es sobre que no fuiste lo suficientemente buena, es sobre que él nunca fue capaz de conectarse de verdad. El narcisismo transforma personas en objetos emocionales y nadie merece vivir en ese papel. Por eso, en vez de compararte, usa esta información como fuerza. Si no volvió, tal vez sea porque encontró a alguien más vulnerable en el momento. Pero esa persona fuerte que te estás volviendo, esa él sabe que ya no va a poder manipular más. Motivo 4. Empezaste a valorarte. Cuando la autoestima empieza a florecer de nuevo, el narcisista siente como si hubiera perdido el territorio. Durante mucho tiempo, se alimentó de tus dudas, de los intentos de agradar, del miedo de perder. Pero cuando empiezas a mirarte con más cariño, a priorizarte, a decir, esto ya no lo acepto más, él entiende que perdió el dominio emocional. Porque el narcisismo no sobrevive donde hay amor propio. Necesita que te veas pequeña para seguir siendo grande. Este cambio no sucede de un día para otro, pero el narcisista percibe cada detalle. Cuando dejas de justificarte todo el tiempo, cuando paras de pedir aprobación, cuando empiezas a decir no con firmeza, él se incomoda, porque cada paso de valorización es una puerta que se cierra al control. Y mientras más te escuchas, más él se siente invisible. No porque lo ignores, sino porque ahora ves quién realmente merece tu atención, tú. El narcisista va a tratar de invalidar este crecimiento,
Puede decir que estás egoísta, creída, cambiada. Va a tratar de culpar tu proceso de sanación como si fuera algo negativo. Pero detrás de esas acusaciones está la desesperación de quien se dio cuenta de que el ciclo anterior ya no funciona más. Y cuando eso sucede, prefiere alejarse que aceptar que perdió, porque su ego no soporta verte levantándote, principalmente si es sin su ayuda. Si estás viviendo este momento de reencuentro contigo misma, continúa. Alimenta tu autoestima todos los días, aunque todavía parezca frágil. Pon límites, protege tu energía, celebra tus pequeñas victorias. El narcisista no vuelve a quien aprendió a amarse, porque sabe que ahí el juego ya no tiene más espacio. Y esto, por más doloroso que parezca, es la mayor victoria de todas. Volviste a ti. Y ahora, nadie más tiene el poder de hacerte olvidar quién eres. Si todo esto tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook, un libro virtual al que accedes al instante, directo en el celular o computadora. Ahí te muestro cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias que funcionan de verdad. Y todavía tiene 2 bonos, uno sobre el lenguaje secreto del narcisista y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza emocional. El enlace está en el primer comentario fijado, y si este contenido te ayuda, suscríbete al canal. Estamos trabajando para llegar a los 100,000 suscriptores. Motivo 5. Dejaste de reaccionar. Nada incomoda más a un narcisista que el silencio, porque depende de tu reacción para validar su propio poder. Cuando gritabas, llorabas, suplicabas o tratabas de explicarte, él sentía que estaba en control. Pero cuando viene la calma, la indiferencia, el está bien, dicho con firmeza, eso desmonta todo el juego. El narcisismo se alimenta del caos, y cuando ya no hay más confusión, se ve perdido dentro de su propia estrategia que ya no funciona más. Esta ausencia de respuesta es interpretada por él como desprecio, y por increíble que parezca, el narcisista no soporta ser ignorado. Trata de provocar, picar, lanzar indirectas, crear situaciones para sacarte del eje. Todo esto para arrancar algún tipo de reacción, porque hasta la rabia, para él, es una forma de atención, pero cuando no reaccionas, percibe que perdió la conexión emocional, y eso lo obliga a retroceder, porque el juego perdió el brillo, perdió el impacto, perdió la utilidad. No responder no es señal de debilidad, es estrategia, es madurez emocional y es también una forma de autoprotección. Cuando paras de justificar, discutir o tratar de convencer, algo cambia dentro de ti. La paz empieza a ocupar el espacio que antes era del miedo, y el narcisista siente ese cambio en el aire. El silencio deja claro que ya no tiene más el poder de desequilibrarte. Y para quien vive de control, esa pérdida es insoportable. Si llegaste a este punto, mantén tu postura. Evita caer en las trampas emocionales que puede tratar de usar para provocarte. Recuerda, no reaccionar no es ser pasiva, es ser sabia. El silencio incomoda porque revela fuerza, y cuando el narcisista percibe que ya no causa el mismo impacto, que su ausencia ya no te consume, entiende que perdió el juego, y ahí prefiere no volver, porque sabe que esta vez quien ya no va a caer más eres tú. Motivo 6. Lo enfrentaste con verdades. El narcisista odia ser desenmascarado. Se esconde detrás de máscaras perfectas, discursos bien ensayados e historias que siempre ponen a los otros como culpables. Pero cuando empiezas a conectar los puntos, confrontas los hechos y dices en voz alta aquello que él más trata de esconder. Algo en él se rompe, porque el narcisismo necesita de la ilusión para sobrevivir, y cuando la verdad aparece, entra en colapso interno. El confrontamiento con la realidad lo debilita,
y hace todo para huir de eso. Enfrentar a un narcisista con verdades no es gritar o acusar, es mostrar con firmeza lo que viste, es decir, sé lo que está pasando aquí. Es mirarlo a los ojos y quitar la fantasía, y eso, para quien vive de la imagen, es insoportable. Muchos desaparecen después de una conversación donde fueron confrontados con firmeza, no por respeto, sino por miedo, porque la verdad es el único espejo que el narcisista evita enfrentar, y quien muestra ese espejo se vuelve un riesgo para la imagen que construyó. Puede tratar de desacreditarte, invertir la narrativa, decir que está decepcionado con tu comportamiento, todo para invalidar la exposición. Pero en el fondo ya entendió. Saliste del papel de marioneta y pasaste a ser una amenaza. Los narcisistas no se sienten seguros cerca de quien sabe demasiado. Por eso, prefieren desaparecer que correr el riesgo de ser confrontados de nuevo. Y la ausencia de ellos, en estos casos, es la prueba de que la verdad dolió más que cualquier castigo. Si tuviste el coraje de enfrentar todo lo que fue hecho, debes saber que eso es raro. La mayoría todavía se calla, todavía duda, pero tú fuiste más allá. Le diste nombre a la manipulación, a la distorsión, a la mentira, y eso, para el narcisista, es una sentencia. Por más que finja que no le importa, el simple hecho de no volver muestra que tocaste un punto que no quiere revisitar. Sigue firme, sin retroceder, porque ahora él sabe que ahí ya no hay más espacio para engañar. Motivo 7. Ya consiguió lo que quería. Para el narcisista, todo es misión. Entra en una relación con un objetivo, aunque sea inconsciente. Dominar, chupar, debilitar y, al final, salir con la sensación de victoria. El narcisismo ve al otro como un trofeo emocional, no como alguien con quien se construye una historia. Y cuando siente que ya extrajo todo lo que podía, atención, validación, sumisión, simplemente se va, no porque esté en paz, sino porque cree que ya cumplió su papel de control. Es como si pensara, ya no necesito más a esta persona, y sin remordimiento desaparece. No hay gratitud, ni despedida, ni cuidado. Solo está el abandono silencioso de quien ya tomó lo que vino a buscar. Esto causa un dolor profundo en quien se quedó, porque la ruptura no tiene sentido emocional. Pero desde el punto de vista del narcisista, todo está resuelto. Logró derribar tu autoestima, hacerte dudar de ti misma y salir con la sensación de que ganó el juego. Es en este punto que muchas víctimas caen en la trampa de querer probar algo. Tratan de mostrar que están bien, que superaron, que siguieron adelante. Pero todo esto solo alimenta el ciclo, porque el narcisismo adora cuando todavía hay esfuerzo emocional involucrado. La verdadera liberación viene cuando se entiende que no es necesario probar nada más, cuando percibes que fuiste usada emocionalmente, pero eliges no serlo más, porque quien ya cumplió la misión no tiene interés en volver. Si se fue sin mirar hacia atrás, tal vez sea porque creyó que ya te rompió lo suficiente, pero lo que no esperaba es que, incluso después de eso, pudieras reconstruirte. Y ahí es donde el juego cambia de verdad. Porque cuando alguien que fue usado emocionalmente empieza a sanarse, el narcisista pierde lo único que lo hacía sentirse victorioso, el control. Ya consiguió lo que quería, sí, pero tú todavía puedes conquistar lo que él nunca va a tener, libertad emocional. Motivo 8. Tiene miedo de ser descartado. El narcisista vive con miedo de ser descartado antes de hacer eso primero. Por más que parezca seguro, confiado y hasta indiferente, existe un terror silencioso detrás de esa fachada, ser rechazado, porque el narcisismo necesita creer que está en control, que tiene el poder de irse cuando quiera, pero cuando percibe que puedes estar lista para pasar la página, que tal vez seas tú quien va a dar fin al ciclo, corre. Y ese alejamiento preventivo es un intento de proteger su propio ego herido. Ser descartado significa perder la superioridad emocional,
Y el narcisista no soporta esa idea. Quiere ser el último en hablar, el último en decidir, el último en salir. Por eso, muchas veces desaparece antes, incluso cuando todo todavía parecía bien. Identifica las señales de fuerza, de independencia, de distanciamiento emocional y se anticipa, porque para él, salir primero es una forma de no sentirse derrotado. El abandono, cuando parte de él, todavía preserva el control, pero cuando parte de ti, se vuelve una humillación. Y lo más irónico es que, detrás de la postura fría, existe una gran fragilidad. El narcisismo es una cáscara gruesa escondiendo inseguridad crónica. Por eso actúa rápido cuando percibe riesgo. Si empiezas a valorarte, te fortalece, te distancias emocionalmente, se adelanta, como quien salta del barco antes de ser empujado. Y muchas veces trata de disfrazar esto con frases como «no quiero molestarte más» o «creo que mereces a alguien mejor». Todo esto para salir por encima, aunque por dentro esté en pánico. Si esto te pasó, no lo veas como un fracaso, véelo como una victoria silenciosa, porque el simple hecho de que el narcisista tema ser descartado ya muestra cuánto recuperaste el poder que trató de quitarte. Ya no necesitas correr detrás. No volvió porque no soportaría la posibilidad de ser rechazado. Y esa ausencia, por más dolorosa que sea, es una confesión silenciosa. Se dio cuenta de que esta vez quien tiene el control eres tú. Si este contenido tuvo sentido para ti, escribe aquí en los comentarios. Ahora todo quedó claro para mí. Esta frase simple puede ser un hito en tu proceso de sanación, porque cuando entiendes por qué el narcisista no vuelve, el dolor se transforma en fuerza. Pero lo sé, entender no significa que ya todo esté curado. Todavía existe un vacío, todavía existen marcas, y es por eso que necesitas dar el siguiente paso. Necesitas leer el ebook, un libro virtual que recibes al instante, directo en el celular o en la computadora, sin espera. En él, explico con claridad y firmeza cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con estrategias reales, simples y que funcionan. Y todavía tiene 2 materiales que completan este contenido. Uno sobre el lenguaje secreto que el narcisista usa para atraparte sin que te des cuenta, y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza y tu fuerza emocional, de adentro hacia afuera. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo del video. Solo haz clic y empieza. Hazlo por ti, porque tu libertad emocional empieza con un paso y este puede ser el tuyo. Y si este video te ayudó de alguna forma, suscríbete al canal. Estamos trabajando mucho para alcanzar la marca de los 100,000 suscriptores y seguir ayudando a cada vez más personas. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y recuerda, no estás sola ni solo. Seguimos caminando juntos. Hasta el próximo video.